El día en que escuché a mi nuera decir que un domingo al mes era suficiente, algo dentro de mí se quebró por dentro. Un sonido pequeño, íntimo, solo mío. Yo estaba en la cocina, sirviendo café, cuando sus palabras cayeron en el aire, como una puerta que se cierra sin avisar. Un domingo al mes. Nada más. Como si el tiempo con mi nieto pudiera medirse en raciones. Como si mi amor necesitara permiso. Me quedé inmóvil. La jarra inclinada. El aroma del café extendiéndose por la sala. Mientras un silencio pesado se acomodaba entre todos. Andrés bajó la mirada. No defendió. No explicó. No dijo nada. Y esa ausencia suya dolió más que cualquier frase dicha en voz alta. Claudia continuó hablando, dueña de un tono amable, que en realidad dejaba límites dibujados en el aire. Hablaba de horarios, de costumbres, de lo mejor para el niño. Mientras yo sentía que cada una de sus palabras me empujaba un poco más lejos de mi propia familia. Mis padres lo ven todos los domingos. Lo dijo con naturalidad, como quien enuncia algo indiscutible. Todos los domingos para ellos. Para mí, no. Miré a Lucas en el suelo, jugando sin notar lo que pasaba. Me sonrió. Y esa sonrisa, tan pura, me atravesó con una mezcla de ternura y pérdida anticipada. No dije nada. A veces el silencio es la única defensa que le queda a una mujer, cuando sabe que cualquier palabra sería interpretada como exageración. Respiré hondo, intentando sostenerme de pie, y comprendí algo. Esa frase no era un límite temporal, era una frontera emocional. No era un domingo, era el comienzo de una herida. Si esta historia toca algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final. Durante los días siguientes, intenté seguir mi rutina como si nada hubiera cambiado. Lavé la ropa, ordené los libros, acomodé las plantas. Pero cada cosa que hacía tenía esa sensación ligera de desorden interno, como si mi mente estuviera intentando adaptarse a una realidad que no quería aceptar. A veces, cuando una frase duele demasiado, el cuerpo tarda en reconocerla como verdad. Cada mañana me encontraba mirando el calendario, buscando sin querer los domingos que antes eran nuestros. Esos días que parecían pequeños, pero sostenían una parte grande de mi vida. Ahora, en cambio, el calendario tenía huecos. Huecos que no dependían de mí. Una tarde, mientras guardaba un suéter de Lucas que había quedado olvidado en el último fin de semana, sentí un nudo en la garganta. No porque él no viniera, sino porque yo no podía llamarlo libremente. Había una distancia nueva, invisible, pero real. Claudia se encargó de que esa distancia pareciera normal. Empezaron a llegar mensajes breves, impersonales. Lucas está ocupado. Hoy no podemos. La semana está difícil. Ninguno venía directamente de Andrés. Todos tenían el tono de ella. Ese tono que suena educado, pero marca un límite preciso. No preguntes más. Yo siempre respondía con cuidado, con ese respeto que una mujer madura aprende a sostener incluso cuando duele. Pero por dentro, algo se iba apagando. Una tarde, decidí llamar a Lucas. No quería incomodar, solo escucharlo un momento. Su voz siempre me devolvía algo de calma. Atendió rápido, con esa energía dulce que siempre tuvo. Abuela. Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero necesaria. Hola, mi amor, solo quería saludarte. Él iba a decir algo más, pero se detuvo de golpe. De fondo, escuché la voz de Claudia. No gritó. No dijo mi nombre. Solo dijo una frase firme. Lucas, ahora no. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared como si buscara una explicación que no existía. No lloré.
A veces la tristeza no sale en lágrimas, sino en una quietud pesada que se instala en el pecho. Mientras guardaba el celular, una sensación pequeña, leve pero persistente, se instaló en mi interior. No era intuición. No era sospecha. Era una pregunta. Una pregunta que no sabía si quería responder. ¿Qué tanto control necesitaba Claudia para sentirse segura? Esa noche, al preparar la cena, me di cuenta de que estaba cocinando solo para mí. La cocina, que antes era un lugar de risas, ollas y pasos pequeños corriendo entre las sillas, ahora parecía demasiado grande. El silencio hizo eco. Me senté a la mesa con un plato que apenas toqué. No tenía hambre. Tenía vacío. Mientras recogía los cubiertos, recordé algo que mi madre solía decir cuando yo era joven. Hay silencios que pesan más que las palabras. En ese momento lo entendí. No era el domingo perdido. No era la caja de regalos. No era la llamada interrumpida. Era el peso de sentirme desplazada sin que nadie lo dijera en voz alta. Era el tipo de dolor que no se grita, pero cambia la forma en que una mujer respira. Y aunque todavía no era capaz de nombrarlo, sabía que algo en mí empezaba a despertar. No fuerza, no rebeldía, solo conciencia. La semana siguiente intenté mantenerme ocupada, ordenar cajones, limpiar estantes, regar las plantas que crecían mejor cuando Lucas las tocaba. Pero nada parecía llenar ese espacio que había quedado vacío desde la última conversación. Era como si una parte de la casa no terminara de encajar sin él. El lunes por la tarde recibí un mensaje de Claudia. Corto. Exacto. Sin una sola palabra de más. Mariana, este domingo tampoco podremos ir. Gracias por entender. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. No decía por qué. No ofrecía alternativa. No preguntaba si yo tenía otro día. Simplemente informaba. Gracias por entender. Era una frase educada, pero profundamente fría. Como si la cortesía sirviera apenas para cubrir una decisión ya tomada desde antes. Respiré hondo. Me dije a mí misma que no debía tomarlo personal. Que tal vez estaban cansados. Que tal vez Lucas tenía actividades nuevas. Pero el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Y el mío se cerró un poco. Como si hubiera recibido un golpe que no estaba preparado para amortiguar. Esa misma tarde, Andrés me llamó. Su voz tenía ese tono forzado que reconocía desde que era niño. Cuando intentaba sonar tranquilo, pero no lo estaba. Mamá, este fin de semana no iremos. Claudia tiene mucho que hacer. Lo escuché en silencio. Esperaba, quizá, que él agregara algo más. Una explicación. Una palabra propia. Algo que no sonara dictado. Pero no llegó. Entiendo. Espero que estén bien. Respondí, aunque la frase se sintió ajena en mi boca. Andrés vaciló un segundo. Ese pequeño silencio lo dijo todo. Él sabía que yo estaba herida. Pero no tenía la fuerza, o la libertad, de enfrentarlo. Sí, estamos bien. Lucas también. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la conversación se disolvía dentro del pecho. No había gritos. No había conflicto directo. Pero había algo peor. La indiferencia administrada. Ese tipo de distancia que duele más porque se hace con suavidad. Pero con intención. Al día siguiente, fui al mercado. Intentaba mantener la mente ocupada. Pero cada pasillo me recordaba cosas que antes compraba para Lucas. Galletas, frutas, pequeños detalles que él disfrutaba. En la fila del cajero, escuché a dos mujeres conversando. Hablaban de sus nietos. De cómo las visitaban cada fin de semana. No pude evitar escuchar. No por curiosidad, sino porque el alma, a veces, se pega al dolor ajeno buscando consuelo. Una de ellas mencionó a la familia de Claudia. Las conocía. Los domingos ellos siempre se juntan. Todos, sin falta.
Sentí un frío sutil recorrerme los brazos. El tipo de frío que no nace del clima, sino de una verdad que se confirma sin querer. Todos los domingos. Para ellos, sí. Para mí, no. Guardé las compras y regresé a casa sin prisa. Los pasos se me hicieron más pesados de lo habitual. Cuando llegué, dejé las bolsas sobre la mesa. Y me quedé de pie, sin moverme. Como si la casa hubiera cambiado de tamaño de un día para otro. Fui al armario donde guardaba algunas cosas de Lucas. Una bufanda que le había tejido durante el invierno estaba aún doblada allí. La tomé entre las manos y sentí un calor suave. Una memoria que quería sostenerme. Pero también sentí algo más. Un cansancio distinto. Un cansancio emocional que nace cuando una mujer se da cuenta de que la están apartando con delicadeza calculada. Apoyé la bufanda en el pecho y cerré los ojos. No lloré. La tristeza no siempre sale en lágrimas. A veces se queda quieta, instalada como una sombra en el estómago. Cuando abrí los ojos, la casa estaba silenciosa. Un silencio denso. Como si hubiera visto demasiadas cosas sin poder decir ninguna. Me dejé caer en la silla de la cocina. Y respiré hondo, intentando entender qué parte de mí se estaba rompiendo así, tan lentamente. No era solo la distancia. Era la injusticia. La sensación de ser desplazada sin un motivo verdadero. Sin una conversación. Sin una oportunidad de defender mi lugar. La herida no fue un grito. Fue un susurro. Un susurro que me dijo, por primera vez: algo está cambiando. Y no a tu favor. Y aunque todavía no tenía fuerzas para reaccionar, algo dentro de mí empezó a tensarse. Como una cuerda que, tarde o temprano, terminará por encontrar su forma. El jueves por la mañana, mientras limpiaba la mesa donde Andrés había dejado la carpeta días atrás, encontré algo que no recordaba haber visto. Era un pequeño papel doblado, con una anotación breve escrita por él. No decía mucho, pero decía demasiado. Revisar con Claudia, horarios, visitas, temas sensibles, punto. Volví a doblarlo con cuidado, sintiendo una punzada suave en el pecho. Temas sensibles. Esa frase se quedó dando vueltas en mi mente, como si buscara un lugar donde acomodarse. ¿Desde cuándo ver a mi nieto se había convertido en un tema sensible? ¿Desde cuándo yo necesitaba aprobación para hablar con mi propio hijo? No había respuesta. Pero el silencio alrededor de la pregunta era cada vez más claro. Guardé el papel en un cajón, junto a la bufanda de Lucas y la hoja de reglas que había encontrado antes. No como quien junta pruebas para un enfrentamiento. Yo no quería guerra. Solo necesitaba entender. Esa tarde, Andrés me llamó. Su voz estaba más tensa que de costumbre. Mamá, hoy no puedo hablar mucho. Claudia está pendiente de unas cosas. Pendiente. Otra palabra que empezaba a repetirse demasiado en su vocabulario. No te preocupes, hijo. Solo quería saber cómo estabas. Hubo un silencio corto, pero suficiente para revelar algo que él intentaba ocultar. Estoy con muchas cosas. A veces siento que nada de lo que hago está bien. Esa confesión, tan suave, tan inesperada, cayó como una sombra sobre todo lo que yo venía sintiendo. Él estaba cansado. Pero no de mí. Estaba cansado de algo, o de alguien, que lo exigía sin descanso. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Claudia al fondo, firme, seca, con ese tono que establece jerarquías invisibles. Andrés, te estoy hablando. Y él, de inmediato. Sí, ya voy. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de tristeza y una claridad que no había tenido antes. Algo en la dinámica entre ellos comenzaba a revelarse sin que nadie lo dijera en voz alta. No era solo que Claudia no quisiera que yo viera a Lucas. Era la forma en que organizaba, supervisaba, autorizaba, como si necesitara controlar cada gesto que Andrés hacía. Y él parecía moverse dentro de esos límites sin darse cuenta de cuánto lo afectaban.
Aquella noche, mientras cenaba sola, un pensamiento me atravesó con suavidad. Cuando alguien necesita vigilar lo que dices, lo que haces y con quién hablas, no está protegiendo, está controlando. El día siguiente trajo otra sombra. Fui al centro a comprar hilo para terminar una manta que había empezado meses atrás. No para Lucas, ya no me atrevía a tejer para él sin saber si podría entregársela, sino para ocupar mis manos, para que el silencio no pesara tanto. Mientras esperaba en la fila, vi a una conocida de la infancia de Andrés. Una mujer amable, discreta. Nos saludamos con cortesía. ¿Cómo creció Lucas? Siempre lo veo con los padres de Claudia en el parque. La frase me golpeó como un viento frío. Siempre. Pregunté con suavidad, intentando no mostrar lo que sentí. Sí, casi todos los domingos. Se nota que tienen mucha relación con él. Asentí. Sonreí. No mostré nada. Pero por dentro, sentí como una línea interna se tensaba. No de enojo. De comprensión. Eran las pequeñas contradicciones las que empezaban a construir la verdad. No hay tiempo. Lucas está ocupado. Es mejor que nos organicemos distinto. Estamos muy cansados. Pero al mismo tiempo, otros tenían todos los domingos, todas las tardes, toda la libertad. La sombra dejaba de ser sombra. Se volvía forma. Esa noche, sentada en la mesa, abrí mi cuaderno y escribí 3 palabras. Observo. Escucho. Comprendo. No para guardar rencor. No para defenderme. Era mi manera de reconocer lo que estaba ocurriendo sin negarlo más. La verdad todavía no era completa. Pero su contorno ya comenzaba a verse con nitidez. Y yo sabía, con una calma profunda, que no necesitaría buscarla. Vendría sola. El domingo llegó. Aunque yo hubiera querido que no lo hiciera. Los domingos, antes tan llenos de vida, ahora se habían convertido en recordatorios silenciosos de lo que estaba perdiendo. Me desperté temprano, más por costumbre que por esperanza. Preparé la mesa como lo hacía cuando Lucas venía. Pan fresco, jugo, la jarra de leche tibia. No porque esperara que aparecieran, sino porque el cuerpo, a veces, repite gestos para no aceptar la herida. El reloj avanzaba con una calma cruel. 10 de la mañana. 11. 12. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un mamá, pasaremos más tarde. Nada. Me senté a la mesa, mirando los platos que no serían usados. Pensé en guardarlos. Pero mis manos no se movieron. El silencio de la casa era tan grande que casi podía escucharlo respirar. Cerca de la 1, el teléfono vibró. No era Andrés. Era Claudia. Hoy tampoco podremos. Lucas está muy cansado. Me quedé mirando el mensaje. Lo releí varias veces. Como si en alguna palabra hubiera una grieta por donde pudiera entrar alivio. Pero no había nada. La frase parecía escrita sin emoción. Sin responsabilidad. Sin conciencia del dolor que estaba provocando. Respondí con un simple. Entiendo. La verdad es que no entendía. No entendía por qué mi lugar se había reducido tanto. Por qué mi amor se había convertido en algo que debía ser administrado. Por qué yo, que siempre había estado disponible, ahora era tratada como un inconveniente. Guardé el teléfono lentamente. Pero el temblor en mis manos me delató. Me levanté de la mesa para respirar mejor. Pero el aire se sentía pesado. Como si estuviera lleno de algo que no quería soltar. Fui hasta el cuarto donde guardaba las cosas de Lucas. Abrí el cajón y tomé la bufanda que le había tejido meses atrás. La acerqué a mi rostro. Tenía ese olor suave a lana limpia, mezclado con el eco de las risas que ya no escuchaba. Y ahí, en ese instante, algo dentro de mí cedió. Me senté en la cama y apreté la bufanda contra el pecho. No lloré fuerte. Mis lágrimas fueron pequeñas, discretas, como cae la lluvia fina que no hace ruido.
Pero en papa igual. No lloré por el domingo. Lloré por lo que significaba. Por la pérdida lenta. Por la injusticia silenciosa. Por esa forma inesperada en que la vida puede quitarte lo que amas. Sin romper nada por fuera. Me quedé así varios minutos. Respirando entrecortado. Con el corazón golpeando despacio. Como si no quisiera llamar la atención. Y entonces, como si la calma viniera a recordarme algo. Una verdad se instaló con suavidad. No me estaban alejando por lo que soy, sino por lo que temen que yo vea. La comprensión no sanó mi dolor, pero le dio un nombre. Y a veces, nombrar la herida es el primer movimiento hacia la luz. Me limpié el rostro con la palma de la mano. Doblé la bufanda con cuidado. Y la guardé donde estaba. Todavía no era momento de hablar. Ni de exigir. Ni de reclamar. Era momento de mirar. De escuchar. De anotar lo necesario. Para cuando la vida decidiera poner cada cosa en su sitio. Si alguna vez sentiste algo parecido, te leo en los comentarios. No estás sola. La semana avanzó con una calma rara. Como si cada día fuera un pasillo por el que yo caminaba despacio. Llevando conmigo una tristeza que ya no intentaba esconder. El domingo anterior todavía pesaba en mi pecho. Pero había algo más. Una especie de claridad nueva. Como una línea que antes estaba borrosa. Y ahora comenzaba a definirse. No era revelación. No era fuerza. Era una forma suave de conciencia. Una mañana, mientras ordenaba la ropa de cama, encontré una libreta pequeña dentro del cajón. La había dejado allí meses atrás. Cuando intenté anotar recetas antiguas de mi madre. La abrí sin intención. Pero en la primera página encontré una frase escrita por ella. Con esa letra firme que siempre la caracterizó. Cuando algo duele repetidamente, no es casualidad. Es dirección. Me quedé quieta, sintiendo como esas palabras viajaban dentro de mí, hasta instalarse en un lugar que reconocí de inmediato. Ese punto del alma que empieza a despertar después de mucho tiempo dormido. No era una señal mágica. No era un mensaje misterioso. Era una verdad antigua. Una de esas verdades que las mujeres guardamos de generación en generación. Aunque a veces olvidemos aplicarlas a nosotras mismas. Respiré hondo. Con una serenidad que venía más de la aceptación que del alivio. Porque aceptar no significa rendirse. Significa ver. Y yo estaba empezando a ver. Esa tarde, mientras doblaba toallas en silencio, recordé la forma en que Andrés había hablado días atrás. Ese cansancio en su voz. Esa duda que intentaba esconderse. Esa grieta que se abría cada vez que Claudia lo llamaba para corregir algo. Era como si su alma estuviera pidiendo aire, sin que él mismo lo notara. Y algo dentro de mí, muy profundo, muy antiguo, me dijo que esa grieta crecería. No por mí, no por presión, sino por la verdad. La verdad que siempre, de alguna forma, encuentra el modo de mostrarse. Guardé la libreta en el cajón. Pero esta vez la dejé justo encima. Como si necesitara tenerla cerca. No estaba lista para actuar. No estaba lista para enfrentar. No estaba lista para reclamar mi espacio. Pero estaba lista para mirar sin apartar la vista. Esa es la primera forma de fuerza que regresa. Cuando una mujer ha sido herida demasiado tiempo en silencio. Caminé por la casa. Paso a paso. Sintiendo que algo en mí se acomodaba de nuevo. No era felicidad. No era victoria. Era un pequeño renacimiento que aún no sabía cómo tomar forma. Y supe, con una calma que casi dolía, que las sombras que había visto no eran el final. Eran el comienzo de una verdad mayor. Una verdad que ya venía hacia mí. Despacio. Inevitable. Como todo lo que no necesita permiso para existir. 2 días después de aquella calma tensa que se había instalado en mi casa, Andrés apareció sin avisar. Traía el rostro apagado, como si hubiera pasado la noche intentando entender algo que aún no podía nombrar.
Entró sin muchas palabras. Se sentó en la mesa, dejando su mochila a un lado, y comenzó a sacar papeles con movimientos torpes. Buscaba algo, aunque yo tenía la impresión de que, en realidad, buscaba un poco de paz. Mamá, necesito revisar unos documentos contigo. Asentí, no por los documentos, sino por la forma en que lo dijo. Había un temblor silencioso en su voz. Mientras él abría carpetas, su teléfono vibró varias veces. No lo miró. Lo empujó hacia un costado, como si no quisiera que interrumpiera ese momento. Pero al hacerlo, el aparato quedó boca arriba, y una notificación se iluminó en la pantalla. No quise mirar. No era mi intención. Pero el mensaje apareció completo, sin pedir permiso a nadie. Andrés, recuerda lo que hablamos. No puedes permitir que Mariana vuelva a involucrarse. Te lo dije, límites. Claudia. Sentí un nudo en la garganta. No por sorpresa, sino porque las piezas empezaban a encajar de una forma dolorosamente precisa. No moví un solo músculo. Solo dejé que la verdad se revelara por sí sola. Andrés, al darse cuenta de que el mensaje había quedado a la vista, tomó el teléfono con rapidez. Pero ya era tarde. No porque yo lo hubiera visto, sino porque él entendió que yo lo había visto. Y su rostro se quebró. Mamá, no es lo que parece. Su voz no tenía fuerza. Era la voz de alguien atrapado entre dos lealtades que chocaban entre sí. No tienes que explicarme nada. Dije, con suavidad. Él cerró los ojos, como si esa respuesta, tan simple, tan limpia, fuera más difícil de soportar que cualquier reclamo. Sacó otro papel de la mochila. Lo colocó en la mesa. Y no sé si fue un accidente, o si, en el fondo, él necesitaba que yo lo viera. Era una hoja doblada varias veces. La abrí con cuidado. Eran las mismas reglas que yo había encontrado antes, pero ahora tenían anotaciones adicionales. Algunas en la letra de Andrés, otras claramente escritas por Claudia. No permitir llamadas espontáneas. Supervisar regalos. Reducir contacto. No ceder. No fallar. La palabra fallar estaba subrayada. Andrés hundió el rostro en las manos. Ya no podía sostener la mentira que había ayudado a construir. No sé cómo llegué a esto. No sé cuándo empecé a obedecer cosas que me hacen daño. Su voz temblaba. No de rabia. De vergüenza. Me quedé en silencio, mirándolo desde esa calma profunda que una mujer madura aprende después de muchas pérdidas. Andrés respiró hondo, intentando recomponer algo dentro de sí. Claudia dice que es por el bien de Lucas, que así evitamos conflictos. ¿Conflictos con quién? Pregunté suavemente. Él no respondió. Sabía la respuesta, pero no tenía fuerza para decirla en voz alta. Se pasó las manos por el cabello, derrotado por una verdad que ya no podía evitar. Mamá, no quería lastimarte, pero siento que todo lo que hago está siendo vigilado. Ahí estaba, la frase que muy pocas personas se atreven a pronunciar. El reconocimiento. La grieta. La primera señal real de que algo dentro de él estaba comenzando a despertar. Coloqué la hoja de reglas delante de él. No como reproche. Como espejo. Andrés, yo no necesito que me defiendas. Solo quiero que veas. Él levantó los ojos. Había lágrimas contenidas, pero también algo más. Claridad. Por primera vez. Él veía no solo el daño que yo estaba recibiendo, sino el que él mismo estaba viviendo silenciosamente. Guardó el papel con manos temblorosas. No por esconderlo, sino porque ya no sabía o qué hacer con aquella verdade. Cuando se levantó para irse, supe que algo había mudado en definitivo. El peso que llevaba no era el mismo. La forma en que respiraba tampoco. Era como si, por fin, una parte de él hubiera entendido que aquello que llamaba equilibrio
Era, en realidad, una forma de control. No lo abracé. No lo retuve. No le dije lo que tenía que hacer. Solo lo dejé ir. Porque a veces la verdad necesita espacio para asentarse dentro de quien la acaba de descubrir. Y mientras veía la puerta cerrarse, sentí que algo nuevo empezaba a tomar forma dentro de mí. Una calma distinta. Una claridad firme. Un presentimiento silencioso de que la vida, sin prisa y sin ruido, estaba comenzando a acomodar cada cosa en su lugar. Los días que siguieron tuvieron una quietud extraña. Como si mi casa respirara al mismo ritmo que yo. Esperando, sin saber exactamente qué. Intenté mantener mis rutinas. Pero cada gesto tenía un eco distinto. A veces, mientras guardaba la vajilla o doblaba la ropa, recordaba la expresión de Andrés cuando vio la hoja de reglas sobre la mesa. Esa mezcla de culpa, confusión y cansancio, que él intentaba sostener sin darse cuenta de que ya no podía más. Una tarde, mientras ordenaba los documentos que Andrés había dejado días atrás, encontré algo que no recordaba haber visto. Era un sobre sin nombre, blanco, delgado. Lo abrí con suavidad. Dentro había una copia de un correo impreso. Un mensaje que Claudia había enviado a una maestra del jardín de Lucas. El encabezado decía: a partir de ahora, las comunicaciones referentes a Lucas pasarán exclusivamente por mí. El padre no necesita involucrarse en temas que puedan generar desgaste. Sentí un golpe frío en el estómago. No por el contenido, sino por lo que implicaba. Claudia no solo controlaba mis visitas. Controlaba también la comunicación directa con el jardín, con las maestras, con las actividades. Y excluía a Andrés de todo eso, bajo la excusa de evitar desgaste. La palabra evitar parecía perseguirme últimamente. Doblé el papel con cuidado, y lo dejé junto a la hoja de reglas y las notas que había encontrado antes. No estaba acumulando armas. Estaba acumulando claridad. La claridad no cambia los hechos, pero cambia la forma en que una mujer los sostiene. Mientras guardaba el sobre, escuché golpecitos leves en la puerta. Era Andrés. Otra vez sin avisar. Otra vez con esa expresión apagada. Entró sin decir mucho. Y dejó las llaves en la mesa. Como alguien que no sabe dónde dejar el cansancio. Solo pasó un momento. Asentí. No pregunté. No ofrecí café. No llené el silencio con palabras inútiles. Él abrió la mochila, buscando documentos nuevamente. Aunque yo intuía que no había nada que realmente necesitara revisar. De pronto, su teléfono vibró. No una vez. Varias. Andrés lo miró. Pero esta vez no lo tomó. No corrió a responder. No mostró ansiedad. Solo cerró los ojos un segundo. Como si necesitara recuperar aire. No puedo con esto, murmuró. No especificó qué era esto. Pero tampoco hacía falta. La pantalla seguía encendida. El nombre de Claudia aparecía repetido arriba. Uno tras otro. Como golpes pequeños. Andrés pasó una mano por su rostro. Agotado. Todo lo que hago está mal. Si no respondo rápido, es un problema. Si respondo demasiado rápido, también. Su voz estaba quebrada. Pero no en ira. En rendición. Me quedé quieta. No para protegerme. Para dejarlo hablar. Estoy tratando de hacer todo bien. Pero siento que cada día hay nuevas reglas. Nuevas correcciones. Sus ojos se humedecieron. No los aparté. No los invadí. Solo estuve allí. Mamá, no sé en qué momento dejé de decidir por mí mismo. La frase cayó entre nosotros. Como un pedazo de verdad que llevaba años queriendo salir. Me acerqué solo lo suficiente para que sintiera que no estaba solo. Andrés, a veces uno camina tanto dentro del miedo, que empieza a creer que es un camino normal. Él me miró. Por primera vez en mucho tiempo. Me miró de verdad. ¿Crees que estoy viviendo con miedo?
Creo que estás viviendo para no fallar. Y nadie merece vivir así. Andrés bajó la mirada. Pero esta vez no en obediencia. En comprensión. Mientras guardaba los documentos. Una de las hojas se deslizó y cayó al piso. La recogí sin pensar. Y vi que era una lista de actividades que Claudia había preparado. Una frase subrayada llamó mi atención. Prioridad: evitar influencias externas innecesarias. No decía mi nombre. No tenía que decirlo. Andrés tomó la hoja con rapidez. No para esconderla, sino porque le dolía verla. No sabía que había puesto eso. Su confesión era más que una frase. Era una caída interna. Lo miré con suavidad. Con esa clase de compasión que no lastima ni invade. Andrés, yo no necesito explicaciones. La verdad se explica sola. Él respiró hondo. Muy hondo. Como si por fin algo dentro de él comenzara a soltarse. Se levantó con movimientos lentos. Y se quedó de pie junto a la puerta. Mirándome con una mezcla de culpa y alivio. Mamá, gracias por no pelear conmigo. Yo sonreí apenas. Una sonrisa pequeña, pero firme. No necesito pelear, hijo. Solo necesito ver. Él asintió. Y por un instante, vi en su mirada a aquel niño que buscaba calma en mí. Cuando el mundo se le hacía demasiado grande. Cuando se fue. La casa quedó en silencio. Pero esta vez, no era un silencio de pérdida. Era un silencio de orden. Un silencio que anunciaba que la verdad ya estaba aquí, que nada podría volver a esconderse. Y que, de alguna forma que aún no comprendía del todo, la vida empezaba a colocar cada pieza en su lugar. Estrella blanca mediana bloque 9, caída emocional del agresor. Versión larga, íntima, coherente y silenciosamente impactante. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar sin que nadie lo anunciara. El aire en mi casa se sentía distinto. Como si la verdad, esa que llevaba semanas formándose, por fin hubiera encontrado un punto donde apoyarse. Yo no llamé a Andrés. No insistí. No pregunté por Lucas. No pedí explicaciones. Había aprendido que, a veces, el silencio no es ausencia. Es espacio. Espacio para que la verdad llegue sola. Una tarde, mientras acomodaba la mesa para mi cena, escuché un golpe suave en la puerta. Era Andrés. Entró con pasos lentos, como si el cuerpo le pesara. Tenía el rostro cansado. Pero esta vez no era el cansancio de alguien que trabaja demasiado, sino el cansancio emocional, de alguien que ya no puede sostener una versión de sí mismo que no le pertenece. Se sentó sin decir nada. Yo me quedé de pie un momento, observándolo desde esa distancia tierna, que las madres aprendemos a cultivar cuando los hijos ya son hombres. Mamá, ¿puedo quedarme un rato? Claro, hijo. El silencio se instaló entre nosotros de forma suave, sin incomodidad. A veces, la honestidad empieza sin palabras. Andrés apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos al rostro. No lloró, pero respiraba como quien reprime algo grande. No sé qué está pasando conmigo. Su voz era baja, quebrada en un punto que él ya no podía esconder. Siento que todo lo que hago está siendo revisado, como si cada cosa que digo pudiera enojarla. No necesitó decir el nombre. Claudia estaba en cada grieta de esa frase. Yo me senté despacio, sin interrumpirlo. Es agotador, mamá. Es como si tuviera que pedir permiso para sentir. Esa frase me atravesó, no como dolor, sino como confirmación. Él estaba empezando a ver. Andrés, vivir con miedo no es vivir. Él bajó la mirada, como si esas palabras lo tocaran en un lugar que había evitado durante años. No puedo seguir así. Era la primera vez que lo decía. Y cuando un hijo admite algo así, algo verdaderamente profundo está ocurriendo dentro de él. El teléfono vibró en su bolsillo.
Vibró 1, 2, 3 veces. No lo tomó. Andrés cerró los ojos un momento. Y entonces se quebró un poco. Claudia quiere saber dónde estoy todo el tiempo. ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? Respiró hondo. Dice que es por nuestro hijo, pero ya no sé qué creer. No sentí rabia. No sentí deseo de confrontación. Sentí compasión. Una compasión triste y madura. Porque a veces la caída del agresor no empieza cuando es descubierto, sino cuando quien lo sostiene empieza a ver la sombra en la que vive. Andrés siguió hablando, cada palabra más honesta que la anterior. Me pidió que evitara que Lucas te llamara. Hubo un silencio. Largo. Hondo. No me moví. No bajé la mirada. No me defendí. Era la verdad. Y la verdad no necesita decoraciones para ser dolorosa. Y yo lo hice. Su voz se quebró ahí. No pude tocarlo. No quise invadir su proceso. Solo dije: hijo, no te lastima lo que haces. Te lastima lo que aceptas sin entender por qué. Él exhaló. Una exhalación pesada, con años de obediencia acumulada. Creo que Claudia está perdiendo el control. Se enoja por todo. No confía en nada. Me exige explicaciones por cada minuto que no estoy en casa. Sus manos temblaron. Apenas un poco. Hoy discutimos. Y me dijo que si yo no estaba de su lado, estaba contra ella. Esa frase fue suficiente. La caída había comenzado. No afuera. Dentro de él. Levantó la mirada. Y lo vi, por primera vez, mirarse a sí mismo a través de mis ojos. Mamá, no quiero perderte. Una parte de mí se quebró suavemente. Pero no dije nada que pudiera forzarlo a correr hacia una decisión. La verdad debe asentarse sola. Solo respondí: no te has perdido. A veces uno se desvía. Y solo necesita volver a verse. Andrés respiró hondo. Como si esas palabras lo sostuvieran un instante. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo rápido ni automático. Fue un abrazo largo. De un hijo que, por fin, está reconociendo dónde está su refugio. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa quedó silenciosa. Pero esta vez, ya no era un silencio de abandono. Era un silencio lleno de consecuencias. Un silencio que decía, sin decir: la verdad ya está en marcha. Y nadie puede detenerla. Los días que siguieron tuvieron una claridad nueva. Como si cada cosa en mi vida hubiera encontrado por fin un lugar donde pertenecer. Ya no despertaba esperando un mensaje. Ya no contaba los domingos. Ya no organizaba mi rutina alrededor de un permiso que nunca debería haber necesitado. Había tristeza, sí, pero era una tristeza limpia. Una tristeza que deja espacio para algo más. La dignidad que vuelve. Una mañana, mientras preparaba té, escuché pasos en la entrada. Era Andrés. Pero no el Andrés cansado, confundido, tenso. Era otro. Uno que aún estaba frágil, pero que comenzaba a sostenerse sobre sí mismo. Entró sin prisa. Se sentó frente a mí. Y dejó el teléfono sobre la mesa. Como si quisiera demostrar, aunque fuera sin palabras, que no tenía miedo de que alguien viera sus mensajes. Había un silencio entre nosotros. Pero esta vez no era doloroso. Era un silencio que anunciaba verdad. Mamá, hablé con Claudia. No necesitaba detalles. La forma en que lo dijo ya contenía todos. No estuvo bien, pero era necesario. Lo miré a los ojos. No buscaba victoria. Buscaba certeza. ¿Y tú, cómo estás? Andrés respiró hondo. Esa respiración profunda que solo hacen los que están saliendo de un lugar oscuro. Cansado. Pero más libre. La palabra libre cayó entre nosotros como una puerta que finalmente se abre. No para huir, sino para ver. Se frotó las manos.
como quien enfrenta el frío de una verdad que tarda en asentarse. No quiero que Lucas crezca creyendo que el amor se controla. Esa frase me llegó al alma, porque no hablaba de mí, hablaba de él y de su hijo. Había entendido lo esencial. A la tarde siguiente, mientras regaba las plantas del patio, escuché una voz pequeña detrás de mí. Abuela. Me giré despacio. Lucas estaba allí, con su mochila, sosteniendo una hoja doblada. Te hice un dibujo. El mundo, por un instante, se me detuvo. Me arrodillé para recibirlo. Sus brazos rodearon mi cuello, con esa inocencia que nadie había logrado apagar. El dibujo mostraba una casa, un árbol, y una mujer con el cabello recogido. Debajo, con letras torcidas, había escrito: mi abuela es mi lugar. Una lágrima se me escapó, no de dolor, sino de algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. Andrés se acercó detrás de él, mirándome con un tipo de serenidad que solo tiene quien decidió dejar de mentirse. Él quiso venir. Me sostuvo la mirada, y yo ya no voy a impedirlo. Asentí. No necesitaba nada más. Entramos los tres a la casa. Lucas corrió hacia sus juguetes, los mismos que había tocado por última vez semanas atrás, como si no hubiera pasado tiempo. Mientras Andrés lo observaba, yo preparé té. Lo hice con manos calmadas, sin prisa, sin ese temblor silencioso que me acompañó durante tantos días. Andrés bebió un sorbo y apoyó la taza con suavidad. Mamá, lo que pasó no fue tu culpa. La frase me llegó honda, porque no necesitaba oírla para mí, sino para él. Lo sé, hijo. Y tú tampoco tienes la culpa de haberte perdido un tiempo. A veces, volver a uno mismo toma su propio camino. Él bajó la mirada con un alivio que casi tenía forma física. Lucas rió desde la sala. Una risa pura, clara, de esas que llenan una casa entera. Y en ese instante, entendí algo que no había visto antes. La justicia no llegó con gritos. Llegó con consecuencias. Con verdades, con límites que la vida misma fue colocando. Llegó cuando cada cosa volvió a su sitio, sin que yo necesitara mover nada por la fuerza. No gané, no vencí, no derroté a nadie, solo permanecí. Y a veces, permanecer es la forma más profunda de renacer. Mientras guardaba las tazas, sentí un calor suave en el pecho. El mismo que aparece cuando el alma reconoce su lugar. Respiré hondo. Miré la casa ahora llena de nuevo. Y pensé: aquí sigo. Aquí estoy. Aquí renací. Si esta historia te dejó pensando, dime desde qué país me acompañas. Aquí, siempre habrá un espacio para tu voz.